Llegamos ya a la segunda conferencia de estas Jornadas de la Mar. Es una conferencia, yo creo que especial, porque si se dan cuenta ustedes, es la que el título de la conferencia le da el nombre al título de todas las jornadas, y es La Armada, 8 siglos de servicio a España. Y además el conferenciante es extraordinario porque, bueno, el almirante Rodríguez Garat ha estado en la Armada durante 47 años, desde que ingresó en la Escuela Naval en 1974 hasta que se retiró en 2021. Él, de su carrera marino, recuerda sobre todo los nuevos mandos de buques o unidades de la Armada, de la OTAN o de la Unión Europea, que tuvo el privilegio de desempeñar, como el patrullero Alcedo, la corbeta Diana, la fragata Álvaro de Bazán, la 31ª Escuadrilla de Escoltas, el Grupo Permanente número 1 de la OTAN, el Grupo de Proyección de la Flota, la Fuerza de la Unión Europea en la Operación Atalanta, el Cuartel General Marítimo Español de alta disponibilidad y después, ya cuando ascendió a almirante, la Flota Española. Fue almirante jefe de la Flota Española. En 2018 pasó a la reserva, fue nombrado director del Instituto de Historia y Cultura Naval. Alcanzada la edad reglamentaria para el retiro, continúa trabajando en libros, artículos, conferencias y sobre temas relacionados con la defensa nacional o la historia naval. Yo creo que casi todos ustedes le conocen. ¿Se acuerdan ustedes de un almirante con barba que sale en las televisiones cuando hay que hablar sobre Ucrania o sobre qué está pasando en Gaza? Pues el almirante Rodríguez Garat. Yo al almirante le conocí en 2018, cuando entra en el Instituto de Historia y Cultura Naval, y puedo decir que él es el verdadero impulsor, el padre de alguna forma de estas jornadas, porque cuando fuimos con la idea de hacer unas conferencias y tal, que queríamos llamarle Semana Naval, me dijo: Matías, llámale lo que quieras menos Semana Naval, porque Semana Naval es la que hace la Armada en Madrid en el mes de septiembre, si no recuerdo mal. Y de ahí que el nombre sea Jornadas de la Mar. Yo no sé qué habló con el entonces AGEMA, almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, que es el actual GEMAT, ¿verdad? El actual jefe de Estado Mayor de la Defensa, el almirante Teodoro, es López Calderón, ¿verdad? Que aquello, lo que eran unas conferencias, se convirtió en, bueno, una fragata a Benidorm, la Canarias, que iba a venir en mayo de 2020, que era cuando se iban a celebrar las primeras, concierto de la banda de música, jura de bandera, vamos, lo que fuera. O sea, que el almirante fue el responsable de que esto fuera adelante. Él ya estaba en Benidorm dando un par de conferencias y no podíamos desperdiciar la ocasión ahora, otra vez, con esta primera jornadas de la mar, de que volviera a Benidorm. Sobre todo es un hombre, es un marino que tiene el respeto y el prestigio entre los suyos, entre los marinos. Yo os lo puedo decir que cuando se habla de Juan Rodríguez Garat en la Armada, es como otra escala, ¿no? Como otro nivel. Y eso es por algo. Cuando uno reconoce, recibe ese reconocimiento de sus compañeros, de sus camaradas, es por algo. Así es que para mí es hoy un honor muy, muy especial invitar a esta tribuna al almirante Juan Rodríguez Garat. Por favor, cuando quieras. Pues muchas gracias, Matías, por las palabras que todo el mundo comprenderá que son muy exageradas y llevadas por la exaltación de la amistad. Yo quiero agradecer a la Fundación FRAS por invitarme por tercera vez. Esto ya es reincidencia, estar aquí. Debe haber algo de masoquismo en la Fundación. Y sobre todo a ustedes por estar aquí en una tarde tan bonita como con la que se vive hoy en Benidorm. Y les agradezco más todavía el que hayan venido, porque la conferencia, desde mi punto de vista, el título al menos es intimidante. 8 siglos de servicio a España. Una conferencia que puede durar más o menos 50 minutos entre la presentación y las conclusiones. Vamos a tener
aproximadamente 1 minuto por cada 20 años. Comprenderán ustedes que así no vamos a hacer nada. Yo, por eso, en lugar de tratar de contarles toda la historia de la Armada, lo que voy a tratar es de hacer un cambio de perspectiva de la historia de la Armada como se nos ha presentado normalmente en la mayor parte de las ocasiones, que es una historia, desde muchos puntos de vista, o al menos así se nos cuenta, una historia trágica. Hay, por así decirlo, 2 interpretaciones de la Armada que a mí no me gustan y que son las que quisiera combatir. Una de ellas es la popularizada sobre todo por los pintores flamencos y los escritores, los historiadores británicos. Una Armada de la que se exageran las derrotas y la importancia de las derrotas, e incluso se cuestiona la legitimidad de las victorias del pasado. Y luego hay otra interpretación que tampoco nos favorece y que es la que viene más bien de los que quieren fomentar el derrotismo patrio al que estamos tan acostumbrados, al pesimismo nacional. Una Armada que lo ha intentado muchas veces, pero siempre ha terminado fracasando. La Armada de Trafalgar. No es casualidad que el episodio de la Armada más conocido por los españoles, entre otras cosas popularizado por Galdós en el primero de los episodios nacionales, sea Trafalgar. Podría haber sido cualquier otro, pero no, es Trafalgar. Es donde en principio, de acuerdo con la opinión de la mayor parte de los españoles, se pierde la Armada para siempre, ¿no? Y estas 2 ideas son las que yo quisiera que salieran con, por lo menos, una posible interpretación diferente. Para contrarrestar la idea británica, trataré, aunque sea pasando por encima, pues presentar una historia sin complejos y una historia equilibrada, una historia de triunfos y de fracasos, una historia en la que no tengamos que disculparnos por aquello que nos salió mal, ni tengamos que pedir disculpas por aquello que nos salió bien, como hoy día tanto se pide por ahí. Y para contrarrestar esta segunda perspectiva, la del héroe que se levanta pero vuelve a caer una y otra vez, como el mito de Sísifo, ¿no? Como si estuviéramos siempre repitiendo el mismo camino con los mismos errores, a mí me gustaría presentarla desde una perspectiva temporal diferente. Ese héroe que se levanta y cae también se puede ver, y veremos que se ajusta más a la historia real, como Leire que cae y se levanta, y esto convierte a una historia trágica, que es la que estamos acostumbrados a que se nos cuente, en una historia épica, y además una historia épica que tiene un final feliz, y eso es lo que quisiera que vieran después de esta conferencia. Así que para empezar, vamos a adentrarnos, aunque sea virtualmente. Muchos de ustedes conocerán el Museo Naval de Madrid, otros no, pero vamos a adentrarnos como si fuera virtualmente en el Museo Naval, siguiendo algunos de sus cuadros. No tengo con qué pasar las transparencias, pero supongo que arriba lo harán por mí. Esto es el primer cuadro que se ve cuando uno entra en el Museo Naval y va a ser la primera parada de nuestra conferencia. Yo me gustaría que... insisto, voy a tratar de contar una historia épica con final feliz y voy a tratar de venderles el guión de una serie de varias temporadas en televisión. Imagínense ustedes que son propietarios de un estudio, quieren hacer una película épica, pero de esas que no son tristes, que no sea un drama, y que viene un señor y le dice, bueno, yo le propongo hacer una serie de la historia de la Armada, pero ¿de ahí se puede sacar esa historia épica con final feliz que estamos buscando? Pues sí, se puede sacar. La primera temporada de esa serie sería precisamente los orígenes. ¿Dónde empezamos? ¿Dónde nace el héroe del que vamos a hablar durante estas 6 temporadas que va a durar la serie? Que será muy breve, ¿eh? No pienso robarles más tiempo del necesario, sobre todo si consigo abrir esta botella de agua, que siempre es una de las cosas más difíciles de las presentaciones. Bien, pues ¿cuándo empieza la Armada? Es inmemorial. Cuando empezó el primer español a nadar con un garrote para tratar de darle un garrotazo a su vecino. La Armada escoge sus orígenes en los reinos cristianos de la Reconquista, de la época de la Reconquista, y se puede decir que empieza a dar señales de vida en la Corona de Aragón en 1229, cuando Jaime I conquista las Baleares con una fuerza naval importante. No tiene que combatir, no hay enemigo en la mar, pero con una fuerza naval importante conquista las Baleares. El condado de Barcelona ya había dado señales de que apostaba por la mar, tanto como a principios del siglo XII. A principios del siglo XII, con la ayuda de Pisa, participa en la conquista de Almería, en la conquista de Tortosa. Ya había dado algunas señales de querer navegar
¿Por qué? Pues porque era una ciudad dinámica, un condado dinámico, en el que buscaban el comercio por el Mediterráneo, y del comercio a la guerra hay un paso. Una vez que uno tiene que navegar, tiene que defenderse de sus enemigos. Al final, es la semilla de una marina de guerra. A partir de esta primera conquista de Jaime I, la corona de Aragón, es bien sabido, se expandió por el Mediterráneo. Fue poco a poco. El siguiente fue su hijo Pedro III, que ocupó Sicilia respetando los derechos de su mujer, y eso le costó una guerra con los angevinos, con Francia y con el papado, en la que contó con el primer gran marino español de nuestra historia, Roger de Lauria. Roger de Lauria es uno de los 2 marinos españoles con proyección universal. Si ustedes cogen un libro de cualquier país sobre historia de la guerra naval, ahí va a encontrar a 2 españoles. Uno es Roger de Lauria y otro es Álvaro de Bazán, del que hablaremos después. Y fue gracias a Roger de Lauria que llegó a decirse que no había pez que sacara la cabeza del agua en su época sin llevar el escudo en la boca el escudo de la corona de Aragón, ¿no? A partir de esta expansión inicial, los sucesivos reyes de la corona fueron enfrentándose a Génova por el dominio del Mediterráneo occidental, y fueron llevando su dominación incluso hasta Atenas y Neopatia durante algunos años, pero al final la corona de Aragón conquistó Nápoles, fue Alfonso V el Magnánimo, y aunque se lo cedió a un hijo ilegítimo que tenía y por lo tanto lo volvió a desgajar de la corona de Aragón, dejó sembrada la ambición mediterránea que luego heredarían los reyes católicos a partir de Fernando. Castilla tardó un poquito más en empezar a navegar, porque tenía fronteras con el mundo islámico durante mucho más tiempo del que tuvo la corona de Aragón, y por lo tanto combatían por tierra, y eso era suficiente. ¿Cuándo cambia la situación? En 1248, cuando llega Fernando III el Santo a Sevilla. Necesita aislar la ciudad, necesita aislar el río por donde la ciudad recibía refuerzos. Él sitiaba Sevilla y le pide a un marino, a Ramón de Bonifaz, le pide que organice una armada en los puertos del Cantábrico para tratar de bloquear Sevilla también por el río. Ramón de Bonifaz lo consigue, crea una escuadra de galeras y naos en el Cantábrico, llega con ellos hasta el sur, se enfrenta a los moros por primera vez en la mar. Es la primera victoria cristiana sobre los moros en la mar, aunque es posterior a la conquista de Baleares. En Baleares nuestros enemigos no tenían ninguna escuadra a su disposición, por lo tanto es la primera victoria por mar. Fue en 1248, y ahí se crea el germen de la Marina de Castilla, que luego crea Alfonso X el Sabio, la crea en las partidas, y a partir de ahí comienza una larga guerra contra los moros en la mar, que dura 100 años. La reconquista de España necesitaba aislar el norte de África de las tierras españolas, porque si no, no había forma de vencer a las diferentes invasiones que procedían desde el norte de África. La última fue la de los benimerines en el 1275. Bien, esta guerra dura 100 años. Y triunfan, pues la corona de Castilla triunfa sobre sus enemigos, y la guerra termina, vamos a ver, la guerra naval termina en 1344 con la toma de Algeciras. A partir de ahí queda en España, lo que es hoy España, solo quedaba el reino de Granada en poder de los musulmanes. Bien, cuando termina la guerra contra los musulmanes en la mar, empieza la guerra contra Inglaterra en apoyo de Francia. En la guerra de los 100 años, España toma partido, Castilla toma partido por Francia, y lucha contra los ingleses, y les infligimos la mayor derrota de su historia, la derrota de La Rochela. Una derrota que obviamente los británicos han olvidado, y nosotros también. Que lo olviden ellos es lógico, que lo olvidemos nosotros no. Eso fue en 1373, la Marina de Castilla, con galeras propias del Mediterráneo, en La Rochela, destruyó una flota inglesa más potente y captura a todos los nobles, que en aquellos tiempos así se hacían las cosas. A los nobles se les llevaba prisioneros a cambio de un rescate, y el resto de la marinería casualmente moría. En aquella no había convenio de Ginebra y no había por qué hacerlo de otra manera. Bien, después de derrotar a los ingleses en la mar,
El reino de Castilla, ya con la dinastía Trastámara al frente, se enfrenta a Portugal y lo derrota diversas veces y pone sitio a Lisboa. En la mar, Castilla se impone. Cuando en el siglo XIV empiezan a llegar, al final del siglo XIV, empiezan a llegar reyes más débiles, la dominación naval tanto de Castilla como de Aragón se mitiga, pero a la hora de que los reyes católicos hagan su aparición en la escena histórica, la Marina de Castilla es la más fuerte del Atlántico y la Marina de Aragón puede competir con cualquiera en el Mediterráneo. Y esos son los mimbres con lo que los reyes de España, entonces, los reyes de Castilla y de Aragón, enfrenten el final de la Reconquista. El final de la Reconquista que exige derrotar otra vez a los musulmanes en la mar y que desde el punto de vista marítimo termina con la toma de Málaga. A partir de la toma de Málaga se aísla el reino de Granada de África y por lo tanto la guerra ya solo es cuestión de tiempo. Duraría todavía 5 años más, porque las guerras medievales duraban mucho tiempo, pero ya era solo cuestión de esperar. Ya no tenía otro posible resultado que la victoria de las armas cristianas. Y en esa guerra contra el reino de Granada es donde por primera vez combaten juntos, no revueltos, porque los reinos de las coronas de Aragón y de Castilla seguían siendo cada una bajo su respectivo rey autónomas y financiando sus propias flotas, pero terminan combatiendo juntos que no revueltos, los marinos de la corona de Aragón con los marinos de la corona de Castilla, insisto, separando al reino de Granada de los posibles refuerzos del norte de África. Y así llegamos a esa fecha de 1492. Una historia de éxitos. España, lo que ahora es España, se ha impuesto en el Mediterráneo por parte de la Corona de Aragón y en el Atlántico sobre las grandes marinas que todos consideramos, sobre la inglesa y sobre la portuguesa, en el Atlántico. Una historia que, sin embargo, si uno va al Museo Naval, la única evidencia que tiene, lo único que podemos mostrar en el museo sobre esa historia es este cuadro, que es prácticamente una de las pocas derrotas que tuvo la Marina de Castilla en aquellos tiempos, donde pues un almirante castellano, por desgracia, pues se enfrentó a una escuadra musulmana muy superior y perdió la vida, ¿no? Y esto pues es lo que nos queda de una época histórica de tantos éxitos y una época en la que realmente nace el héroe del que vamos a hablar en el resto de las temporadas. Si podemos cambiar. La segunda temporada es las páginas más doradas de nuestra historia, aquellas por las que se nos recuerda. Si uno en el Museo Naval deja esta primera sala donde está esta derrota de que hemos hablado y entra en la primera sala más histórica, se encuentra con que están alineadas las 3 páginas que la Armada Española escribió en el libro de Historia Universal. Hemos escrito muchas páginas en el libro de la Historia de España, pero hay 3 en concreto que son del libro de Historia Universal. El descubrimiento de América, la primera de ellas, están en fila en el Museo Naval, el descubrimiento de América, la vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano y la batalla de Lepanto. Bien. Por razones históricas, yo dividiría esta segunda temporada de nuestra serie, en 2 partes. A veces lo hacen los guionistas porque tienen demasiadas cosas que contar, y este es el caso. La primera de estas partes comprende el reinado de los Reyes Católicos. En el reinado de los Reyes Católicos se descubre América, y aquí está este cuadro de José Garnelo, que en el Museo Naval se puede ver a la izquierda y que se pintó en el 400 aniversario del descubrimiento, es decir, hace algo más de 100 años ya. Bien, ahí, ¿qué tenemos desde esta perspectiva de esta primera parte del descubrimiento de América? Bueno, pues primero, que no es casualidad que Cristóbal Colón llegue a Castilla a pedir los barcos y los hombres que necesita para irse a descubrir América. No es que fuera a Castilla como podía haber ido a Francia o a Inglaterra o a cualquier otro lado. Castilla era en aquel momento en el Atlántico, además de Portugal, la única que tenía los hombres, los barcos, los conocimientos y las ambiciones necesarias para financiar ese viaje importante, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué es lo que faltaba en aquel momento para dar el paso definitivo y lanzarse a la mar? La
cosmografía, la astronomía, las ciencias de la navegación. Ya había que dejar las costas, no se podía situar uno mirando dónde estaba en la costa, tenía que encontrar su situación por las estrellas, y una vez que se aprendió eso, pues el cruzar el Atlántico estaba perfectamente al alcance de las robustas naos castellanas que llevaban 2 siglos llevando lana al Canal de la Mancha para arriba y en mares mucho más bravas que las que tuvieron que pasar luego en la travesía de América. Colón llega pensando que llega a las Indias, llega al Nuevo Mundo, descubre el Nuevo Mundo, y esa evidentemente es un momento cumbre de la historia española, interpretado de muchísimas maneras, el descubrimiento, el encuentro, como le quieran llamar. Luego lo que ocurrió allí es lo que pasa cuando entran en conflicto 2 culturas distintas, de distinto nivel, y en una época en la que todavía los convenios de Ginebra y los derechos humanos no se habían escrito. Bastante hizo España por respetar a los nativos de aquella isla, mucho más de lo que otros países respetaban a los que vivían en sus conquistas en África. A mí hay una cosa que sí que me gusta hablar cuando se ve el descubrimiento. El descubrimiento es una empresa a la que los reyes de España dedican 3 buques, una nao y 2 carabelas, y 90 hombres. Al mismo tiempo que mandaban esos 3 buques y esos 90 hombres a explorar el océano a ver qué podían encontrar, mandaban 7.000 hombres y 80 barcos a combatir en Nápoles. Esto nos da una idea de qué es lo que tenían los reyes católicos en la cabeza. Por lo que han pasado a la historia, puede ser que haya sido el descubrimiento de la América. Pero lo que a ellos les importaba de verdad, para lo que ellos querían su armada entonces, era primero para la guerra de Nápoles. Fernando el Católico tenía esa deuda con la corona de Aragón, se apodera de Nápoles y luego le da paso a los deseos de la reina de Castilla, de Isabel, y empiezan las campañas en África de la mano del cardenal Cisneros, y que nos llevan prácticamente a imponernos en todo el norte, en todas las ciudades del norte de África. No había entonces un estado claro, eran ciudades berberiscas, y nos lleva a conseguir o la paz o el dominio de todas ellas. Eso es por lo que los reyes católicos creyeron que iban a pasar a la historia, aunque fue la aventura de Colón la que hace que los recordemos más todavía. La siguiente, por favor. Bien, la segunda parte de esta temporada empieza con la llegada del rey Carlos I, el que fue pocos años después fue nombrado emperador. Para España fue una época de chocarse con la realidad. Se encontró con que América no eran las Indias, no sabían cómo pasar de allí a las Indias, que es a donde de verdad querían ir. Se encontró también con que la expansión por el Mediterráneo y el norte de África les daba de bruces con el Imperio Turco, que estaba en aquel momento en expansión, y en la parte terrestre se encontraron con que Francia renacía. Y esa fue una época muy dura para España y solventada con muchísimo éxito. La primera parte, el dar la vuelta o el pasar a través de ese muro que era América, le correspondió a la Armada de la Especería. Magallanes, un hombre nacido en Portugal, pero que decidió voluntariamente servir a la corona española, organizó una expedición a la Especería. No fue la primera que tuvo éxito, pero llevaba bastantes años intentando la corona española atravesar el continente americano para ir a ese mar del sur que había descubierto Balboa, ¿no? Una vez que llega a Filipinas, creyendo que estaban perdidos realmente, pierde la vida Magallanes y después de varias vicisitudes, que no voy a repetir porque no tenemos tiempo, salvo que quieran en las preguntas, pues Juan Sebastián del Cano al final es quien termina la empresa saliendo de las Molucas, donde llegan al final, y para dar la vuelta al mundo y volver por el camino portugués, aunque por una versión completamente diferente, atravesando el Índico sin escalas, por así decirlo. Fue una navegación muy dura y que todavía hoy pues, es una de las grandes hazañas náuticas de la historia de la humanidad, y prácticamente no se puede comparar con ninguna otra. Eso en la cuestión de ir más allá, de empezar a poner la semilla de lo que fue luego el Galeón de Manila. Pero mientras tanto, tanto en América como en Filipinas, seguía la conquista, ¿no? Al descubrimiento siguió la conquista. Y aún así, donde de verdad tenía la mente Carlos I,
no era allí. Mientras en México, en la batalla de Tumba, combatían 900 españoles que ni siquiera eran soldados del ejército español, sino contratados por los propios conquistadores, en Pavía combatían 25.000 hombres de los tercios de Flandes, donde tenía su mirada puesta fundamentalmente Carlos I, es en las 4 sucesivas guerras con Francia que le permitieron apoderarse de toda Italia. Italia era en aquel momento lo más codiciado a lo que se podía aspirar dentro de Europa. Luego, con la herencia, además, borgoñona y la herencia austríaca, pues Carlos I se convirtió en un emperador que aspiraba a que en Europa hubiera un solo imperio, un solo emperador, una sola espada, ¿no? Esa era la aspiración del momento. En el norte de África, Carlos I no tuvo mucho tiempo ni muchos recursos para imponerse, para contener al Imperio Turco. Sí que lo hizo en tierra, en Viena, pero a Carlos I se le terminó, por así decirlo, la suerte cuando a todos los enemigos que tenía se unieron los protestantes en Alemania. Y de la unión de los católicos franceses y los protestantes, que era el rey cristianísimo francés, tenía tendencia a aliarse, lógicamente, con cualquier enemigo de España y le daba igual que fuera musulmán turco o protestante alemán. Al final, Carlos I sufrió una encerrona, tuvo que ceder la corona a su hijo Felipe II, que se encontró en momentos, inicialmente en momentos difíciles, de los que salió bien cuando, en parte gracias a su armada, en parte gracias a Menéndez de Avilés, que consiguió dominar la ruta marítima que llevaba a Flandes, consiguió derrotar a Francia en Saint-Quentin y en Gravelinas y poner fin a 5 largas guerras con los franceses en poco más de medio siglo. La derrota de Francia le permitió enfrentarse a Felipe II contra, simultáneamente, la rebelión de los moriscos en España, la rebelión de los flamencos en Flandes y el turco que en aquel momento empezaba a dominar, ya dominaba el Mediterráneo oriental y aspiraba a dominar el Mediterráneo occidental. Cuando Felipe II consiguió dedicarle atención al problema del turco, construyó las galeras suficientes, primero para en inferioridad socorrer a Malta y permitir frenar la primera parte de la expansión del Imperio Turco, y luego en Lepanto la derrota definitiva de este imperio, por lo menos de las aspiraciones marítimas del Imperio Turco en 1571. A partir de ahí, esa victoria de Lepanto dejó la situación en el Mediterráneo en tabla suficientemente segura para que Felipe II se pudiera dedicar a la perspectiva atlántica, que también le interesaba más. No la americana, sino la atlántica. Y empiezan sus problemas con la muerte de Sebastián de Portugal, que le da acceso a la corona del Imperio portugués. En esta enfrentamiento que tiene con las huestes del otro candidato a esta corona, el prior de Crato, vuelve a brillar otra vez la figura de Álvaro de Bazán, el otro gran marino de la historia de España, el otro que podemos encontrar, insisto, en cualquier libro de historia naval de la humanidad. Un hombre que llevó la reserva de Juan de Austria en Lepanto y que luego, ya al mando de la fuerza, consiguió derrotar a una fuerza francesa en la tercera, del doble de barcos que la suya, y luego desembarcar en la propia isla Tercera y tomar la isla por asalto, en probablemente la primera gran operación anfibia de la historia de la humanidad. Por desgracia, don Álvaro de Bazán, un poco desalentado después de su larga carrera y de excelentes servicios prestados al rey, un poco desalentado porque Felipe II no compraba su plan para la invasión de Inglaterra, murió de tristeza y enfermedad antes de lo que los británicos llaman la Armada Invencible y que desde el punto de vista nacional deberíamos de llamar la Gran Armada. Por favor. Bueno, a partir de ahí empieza pues la tercera temporada. Una temporada en la que España se enfrenta a todos, holandeses, ingleses, franceses, turcos, berberiscos y también a las rebeliones internas
flamencas y a los problemas derivados de la conquista. Es en una época de medio siglo en la que, a pesar de tener todos estos enemigos, España mantiene las espadas en alto, tanto en tierra como en la mar, frente a todos y contra todos. Es una época llena de gestas que, sinceramente, están completamente olvidadas. Ni siquiera casi figuran en los libros de historia de la Armada y, sin embargo, fueron gestas muy importantes. Yo, por hablar solo de dos de las de más trascendencia, la primera es la carrera de Indias. La carrera de Indias que empieza un siglo antes de esto, aproximadamente empieza en 1521 los primeros convoyes a las Indias, y que durante más de 100 años llegaron invariablemente, las dos flotas de India anuales llegaban invariablemente a la península con las riquezas americanas y llevaban también productos españoles a América, sin que nada más que la meteorología realmente les hiciera daño. Algunas flotas se perdieron, pero siempre por temporales. La primera que se perdió frente al enemigo y única que se perdió completa fue precisamente en 1628. Estamos hablando ya de los reinados de Felipe III y de Felipe IV. Felipe IV, cuando llega al poder, ha llegado a una tregua con Flandes. En la guerra de Flandes, una tregua con Holanda. Pero se encuentra con que le explota la guerra que más daño nos hizo en aquella época, la guerra de los 30 años. Una guerra en la que se enfrentan inicialmente, es una rebelión contra el imperio Habsburgo, pero en Alemania, y que poco a poco, a medida que se va venciendo los enemigos, se van incorporando unos nuevos. Inglaterra por un lado, Suecia por el otro, y cuando podíamos con todos, al final entra Francia en el lado protestante otra vez, para terminar de dar la puntilla a la superioridad de la dinastía Habsburgo en Francia. Desde el punto de vista naval, el combate en Europa para España era una dificultad importante. España tenía un camino para llegar a Flandes, que era el camino español, que todo el mundo habrá sabido, que tenía una parte naval, se atravesaba Francia por el Mediterráneo y luego los tercios iban a pie en un larguísimo camino hasta Flandes, y de ahí el dicho de poner una pica en Flandes, de lo mucho que costaba poner una pica en Flandes, ¿no? Pero tenía también la otra salida, que es navegando a través del Canal de la Mancha, llevar allí a nuestras gentes. Al mismo tiempo tenía que defender sus rutas atlánticas. Eran demasiadas cosas las que tenía que hacer. Tenía que defender también el imperio portugués, que así como el imperio español era muy resistente porque se había colonizado con mucha gente y por lo tanto había una resistencia natural de las zonas a conquistar. El imperio portugués era diferente, habían establecido pequeños asentamientos en los territorios colonizados que no tenían defensa contra el enemigo, y precisamente contra este imperio portugués se enfrentaron los holandeses, que poco a poco fueron creando una marina. La marina que desplazó a España del primer puesto en la escala, en el ranking de potencia de aquellos tiempos, no fue la británica. La marina inglesa, es verdad que consiguió defender sus islas de la Armada Invencible, pero ni siquiera hubo un combate naval, y cuando intentó trasladarlo en sentido contrario a invasiones en España, fracasó siempre, ¿no? Por lo tanto, no fueron ellos los que nos ganaron esta partida en la mar, y de hecho, cuando se llega a la paz con Inglaterra en 1605, 7 años después de la Invencible, los términos de esa paz son los que España quería, y eso es lo que se traduce en principio en una victoria estratégica española. Pero en cambio con Holanda no fue así. Holanda poquito a poquito fue creando una marina cada vez más potente, mientras que España combatió en Flandes con una perspectiva terrestre. Mientras España invertía en los tercios, Holanda invertía en la mar, ¿no? Y eso al final, en una guerra que era marítima por concepción, puesto que no había paso terrestre entre España y Flandes, nos llevó a la derrota final. ¿Qué pasó? Que cuando perdimos por tierra el camino español, una vez que entra Francia en la guerra contra nosotros, el único camino que quedaba era el Canal de la Mancha, y tratando de llevar tropas al Canal de la Mancha, Antonio de Oquendo perdió lo que quedaba de la armada. En la batalla de las Dunas, después de trasladar a Flandes los soldados y los caudales que llevaba, se dejó cercar por una fuerza holandesa con el doble de buques, y ahí se perdió
la Armada Española en 1639. Fue la primera de estas caídas de las que podíamos hablar. 200 años de historia para caer en las dunas. Pues no, fueron 200 años de historia, no hay que centrarse exclusivamente en la batalla de las dunas. Lo que sí que es verdad es que la batalla de las dunas encontró a España cansada. No perdió en las dunas España más barcos de los que se llevaron los temporales de la Gran Armada, pero ya no había ni voluntad ni recursos para reponerla y, por lo tanto, con aquellos barcos desaparecieron las armadas de los Austrias. Y en 1639 ya solo quedaba con la posibilidad de combatir con tierra. 10 años más tarde termina la Guerra de los 30 años, cediendo la independencia de lo que hoy día son los Países Bajos, de las 7 provincias holandesas, ¿no? Además de perderse esto, continúa la guerra con Francia. También España aguanta lo que puede, pero no tiene marina, y al final firmamos la paz de los Pirineos, donde España se queda reducida pierde el Rosellón y se queda reducida a la frontera de los Pirineos, que es de las más antiguas que existen todavía en el mundo, y que viene precisamente de aquella guerra. ¿Y qué pasa después? Pues que coincide, por desgracia para nosotros, vamos a pasar ya a la siguiente temporada, coincide, por desgracia para nosotros, la aparición del Rey Sol en Francia, Luis XIV, y Carlos II en España. El desequilibrio se convierte en dramático y poquito a poquito Francia va arrancando a España los territorios que poseíamos en Flandes. Poquito a poquito se van cediendo Luxemburgo, el Franco Condado. En guerra tras guerra, Francia va arrebatando en cada una de ellas territorios nuevos a España. Los conquista en Flandes y luego entra en Cataluña, y para que se vaya a Cataluña le cedemos lo que ha conquistado, algo parecido a lo que hoy día trata de hacer Putin en Ucrania, ¿no? Lo que es que entonces era legal, no había ninguna carta de las Naciones Unidas que fuera vulnerada por eso, ¿no? Y así, poco a poco, la Armada Española, que se pierde en las dunas, desaparece completamente cuando en estas guerras contra el Rey Sol, España tiene que contratar a la marina holandesa, antes enemiga, para que defienda nuestros intereses en el Mediterráneo, y así lo hace el almirante de Ruyter, otro de los almirantes que sirvió a España, aunque fuera contratado, y que también figurará en el libro de la historia de la guerra naval, pero ese no lo cuento porque realmente no era nuestro. En esa situación, con una España sin marina, se llega a la muerte de Carlos II y a la Guerra de Sucesión Española, donde los austracistas, de la mano de Inglaterra, tienen el poder naval. Y, por lo tanto, aunque la guerra en territorio español la ganan los Borbones, aliados con Francia, aliados con el abuelo de nuestro rey, la Francia de Luis XIV, España no puede defender sus posesiones europeas y, por lo tanto, tiene que, al final, para que se confirme el reinado de Felipe V, el primer Borbón español, tiene que ceder en el Tratado de Utrecht todos los territorios prácticamente europeos, e incluso algunos territorios que Inglaterra había conquistado en nombre del pretendiente austríaco, pero que luego se los quedaron para ellas, como fue el caso de Gibraltar y de Menorca, ¿no? de la base que se quedaron en Menorca. Bien, afortunadamente para la España de aquel entonces, el desequilibrio que hubiera supuesto en el tablero europeo la posesión de las Indias en manos de Francia o de Inglaterra o de Austria hubiera sido excesivo, y por lo tanto las naciones se pusieron de acuerdo en que las Indias quedaran del lado español, y por lo tanto las Indias no tuvieron que cederse y continuaron siendo parte de la corona española. ¿Puedes pasar, por favor? Y eso obligaba, la presencia de las Indias obligó a la España borbónica, a la España de la Ilustración, a crear una marina para reponer a la que los Austrias habían perdido. Y a eso se dedicaron con vocación pues, los reyes ilustrados, con los ministros ilustrados. Hemos tenido algunos muy buenos, Patiño y sobre todo el Marqués de la Ensenada. La idea del siglo, la idea estratégica, la primera vez que se formula una estrategia española lo hace el Marqués de la Ensenada a mediados del siglo XVIII, cuando dice que España no puede competir con Francia ni con Inglaterra, pero puede tener un ejército que, sumado al británico, pueda competir con el francés, y puede tener una marina que, sumada con la francesa, pueda derrotar a la inglesa, y que eso nos daría
mucho más poder que el que teníamos. Y como efectivamente era así, como era una buena estrategia, todos se pusieron de acuerdo para cesarlo. Y hubo movimientos diplomáticos británicos y franceses para que este hombre se fuera de allí. Y consiguieron cesar al pobre marqués de la Ensenada. El caso es que durante todo este siglo, contra lo que se piensa, es el siglo de la Armada Ilustrada, en la mente de los españoles está el dominio británico de los mares de este siglo. Y lo cierto es que con los pactos de familia con Francia, siempre beneficiaban más a Francia que a España, porque Francia era un país más poderoso, pero con esos pactos de familia, las espadas se mantuvieron en alto durante prácticamente la totalidad del siglo. Perdimos tantas guerras como ganamos, y de hecho la última de este periodo, el periodo termina bien, porque en una guerra marítima, España y Francia, juntas, derrotan a los británicos y consiguen la independencia de las 13 colonias americanas. En la guerra de la independencia de los EU no solo se consigue la independencia norteamericana, sino que España consigue la recuperación de territorios que había perdido en guerras anteriores, como fue la Florida y sobre todo como fue Menorca, que en aquel momento fue recuperada para la corona. Fue una época en la que, a pesar de que la Marina inglesa tenía una cierta superioridad profesional, táctica, estuvimos a punto de invadir esta vez sí, la Gran Bretaña, y no se hizo por descoordinación entre los deseos de los almirantes franceses y los españoles, pero se pudo. Se bloqueó el Canal de la Mancha durante meses, se capturaron convoyes británicos de mucha importancia que les hicieron mucho daño. Por lo tanto, en todo este siglo, en todo el siglo de la Ilustración, las espadas estuvieron en alto y no fue un paseo militar por parte de Inglaterra. El personaje de este siglo, el más conocido en la Armada Española, era Blas de Lezo. Blas de Lezo, que no apareció por primera vez en la historia en la defensa de Cartagena de Indias. Ya había participado en el desembarco de Orán, había capturado a la capitana de Argel en su propio puerto, después de destruir varios buques argelinos. Era un hombre ya conocido cuando, de la mano, porque aunque fueran con cierta enemistad personal, trabajaron juntos de la mano del virrey Eslava, consiguieron defender Cartagena de Indias del ataque de los ingleses. Y a este Blas de Lezo dedicó Cortellini este bonito cuadro, un poco falso, porque es un combate del que no se tiene constancia, de Blas de Lezo derrotando a una fragata británica. Bien, la quinta temporada de nuestra historia, de nuestra serie, la vamos a llamar, pues, Dios, qué buen vasallo, porque es una época en la que España tuvo mala suerte. La época empieza realmente en 1789. Nosotros habíamos mantenido las espadas en alto con los británicos, ya entonces británicos, no ingleses, en la solidaridad de acuerdo con los pactos de familia firmados con Francia. Pero en 1789, sin que nosotros tengamos nada que ver, tiene lugar la Revolución Francesa. La Revolución Francesa decapita a la Marina francesa, a muchos de sus almirantes físicamente, y por lo tanto la debilita. Y provoca un enfrentamiento entre España y Francia, la Guerra de la Convención, en la que España empieza bien, con el apoyo británico, Lángara y Gravina toman Tolón, pero al final se impone el fervor revolucionario francés. En Francia se estaba inventando una nueva forma de hacer la guerra, que resultó, luego Napoleón la llevó a sus extremos, resultó más poderosa que la que existía en otros países de la época. Entonces, al final, la Guerra de la Convención no solo fue cara, sino que la perdimos. Se gastaron allí todos los caudales de la nación, dejaron de fabricarse barcos, no volvió a fabricarse un solo navío en los siguientes 50 años y encima perdimos, y como perdimos tuvimos que aceptar la paz de Basilea y el Tratado de San Ildefonso, que ya sin que hubiera ninguna familia que lo justificase, renovaba los pactos de familia y ponía a España en el lado oscuro de la historia, en el lado malo, en el lado de Napoleón.
El caso es que eso nos lleva otra vez a la guerra contra los ingleses, pero ya no había un frente franco-español unido para enfrentarse a ellos, sino que el frente francés estaba decapitado y el frente español debilitado. No se construyeron más barcos, no se reponían las dotaciones, no se reparaban los barcos que había. A partir de ahí sí que tiene sentido esa imagen que todos tenemos de una armada siempre derrotada. Empieza en el combate de San Vicente, la peor jornada de la historia naval, 1797, donde con una fuerza superior perdemos contra los británicos, y todo se confirma, después de una y otra guerra, se confirma en Trafalgar. En Trafalgar, que es una batalla mitificada por los británicos por la única razón de que allí muere Nelson y querían crear un héroe nacional y lo consiguieron, es un héroe nacional, pero una batalla que tanto los franceses como los españoles como los británicos sabíamos que le iba a ganar, no tendría que haberse librado esa batalla, se hizo exclusivamente por el honor de Villeneuve, pero salió la escuadra por ese honor y se perdieron una gran cantidad de barcos que por otra parte no eran más que el 20% de los que en aquel momento tenía la Armada Española. Podíamos sobrevivir a esas pérdidas sin ningún problema, pero a esa batalla de Trafalgar sucedió la invasión napoleónica, el que España cambiara de bando y que dejara de necesitar los barcos, puesto que ya los ingleses tenían una superioridad naval suficiente. Luego, los barcos españoles, los arsenales españoles, se fueron a la guerra contra el francés por tierra. Y ahí es donde realmente murió la Armada Española. Yo, cuando explicaba el Museo Naval a los visitantes, siempre les llevaba enfrente de un modelo de barco del Santa Ana, un tres puentes, un magnífico tres puentes, probablemente en aquel momento construíamos los mejores barcos de la época. El Santa Ana se libró por los pelos, como la propia armada de Trafalgar, fue capturado por los ingleses, pero recapturado por la propia dotación, consiguió entrar en Cádiz, y luego, para ponerlo a salvo de los franceses, se fue a Cuba. Cuando empiezan las guerras de independencia de los países, de los virreinatos americanos, estos nuevos naciones dan patente de corsos a pequeñas fragatas americanas y británicas, sobre todo para combatir el tráfico español. Cuando nosotros necesitábamos un navío allí para poner orden en aquellas aguas, el Santa Ana se hundió en puerto en La Habana por falta de carenas. Y eso es un poco la historia de la Marina Española de la época. Luego, no fue en Trafalgar, sino en la Guerra de la Independencia y en los años posteriores, cuando la Marina, la Armada, desaparece de los mares por segunda vez. Todavía habría, por desgracia, habría una más. Y digo que tuvimos mala suerte durante esta temporada. Y por eso el título de Dios, qué buen pasallo. Porque en la época en la que se construían las nacionalidades en Europa, en el siglo XIX, donde poco a poco fue apareciendo el espíritu nacional, donde los reinos se convirtieron en naciones, donde la conciencia nacional empezó a ser importante, España tuvo muy mala suerte con los líderes que tuvimos, ¿no? Todo el mundo, pues, recordamos Carlos IV, Godoy, con sus pocos méritos, Fernando VII y la propia Isabel II, no hicieron nada por despertar esa conciencia. Yo me gusta recordar que mientras Francia y Alemania se peleaban por el dominio de Europa a mitad, pasada la mitad de este siglo, creciendo en ellos sus propias conciencias nacionales, en España vivíamos la vergüenza de la Revolución Cantonal cuando la escuadra de Cartagena vino a bombardear Alicante para pedir que se contribuyeran con dinero a la causa del cantonalismo. Bueno, pues eso es un poco la historia de nuestro siglo XIX, al menos hasta la Restauración. Hacia mediados de siglo, aunque hoy día no esté de moda, pero los espadones que se llamaron, los generales que se pronunciaban y conseguían el poder de manos de la reina, una reina débil, empezaron a renovar la potencia de nuestra escuadra, pues sí que llegó a crecer esa escuadra que se había perdido en la Guerra de la Independencia, llegó a tener sus primeros barcos de guerra dignos de la época en la que vivían. Muy lejos, la Armada volvió a ser importante, aunque muy lejos de la Marina británica y la francesa, que en aquel momento tenían la sartén por el mango.
Esta armada le sirvió a España exclusivamente para luchar por el honor en guerras como la del Pacífico, donde Méndez Núñez dijo aquello de más vale honra sin barcos que barcos sin honra, antes del bombardeo de Valparaíso, donde se bombardeó el Callao exclusivamente por el honor de la nación, y donde también fue Méndez Núñez el que en esta imagen, en un cuadro del Museo Naval también, en el ataque a un enclave pirata en las Filipinas, que era el único sitio donde la Marina de entonces se sentía armada, asaltó al abordaje a una fortaleza de los piratas bajo el grito de la Marina no se retira. Entonces, esto mantuvo un germen, una semilla de liderazgo dentro de la Armada. Méndez Núñez es el marino al que me gustaría destacar en esta época, que no se merecían los líderes del momento. Y pasamos a la última etapa, a la sexta temporada, a la que a mí me gusta llamar la vuelta a los mares del mundo. También empieza mal. La Marina de la Restauración es débil. Se pierde esa idea del honor de la nación y los gobiernos de entonces entienden que la Armada ya no tienen ambiciones y no le deben dedicar recursos suficientes. Y esa armada, mal dotada y mal pertrechada de finales del siglo XIX es la que es derrotada por Estados Unidos en la guerra de Cuba y en la de Filipinas. Ahí es la tercera vez que perdemos la Armada y fue la que más dolió a la nación, que todavía no se ha terminado de recuperar de ese momento que dio lugar a la generación del 98, a una forma pesimista de ver la historia y al haber perdido definitivamente el tren de la conciencia nacional que despertaba en los demás países en el siglo XIX. ¿Qué pasa después? Pues poco a poco las guerras de África van volviendo a traer un poco de conciencia de defensa a la nación, pero son guerras extremadamente impopulares, desde todos los puntos de vista, sobre todo porque no fueron casi nunca un éxito rotundo y porque además se perdieron muchas vidas de reclutas, de personal, de soldados que hacían el servicio militar obligatorio con un sistema injusto en el que había una redención en metálico y que era difícil de defender ya en aquella época. Nada que no hubiera pasado muchas veces, en muchos siglos en la historia de la humanidad, pero cuando uno se retrasa en hacer los cambios sociales, que evidentemente sale perjudicado. De ahí se llega a la guerra civil, la posguerra, con una España pobre y aislada, y una armada pobre y aislada, donde los barcos realmente no tenían nada que hacer comparado con los de las marinas de nuestro entorno, ni siquiera teníamos la voluntad de que pintaran absolutamente nada, y así fue poquito a poquito volviendo otra vez la Armada a retomar el camino, primero de la mano de los norteamericanos, que nos habían hundido en Cuba, pero que luego en el 53 firmaron con España los primeros acuerdos internacionales que permitieron ir reconstruyendo la nación y ir recuperando también a la Armada de entonces. Y luego, pues a medida que fueron cambiando las cosas, la nueva Constitución, la entrada en la OTAN, la entrada en la Unión Europea, ha hecho que la Armada vuelva a contar hoy día con algo que no teníamos desde los últimos 200 años, con barcos que estuvieran a la altura de los mejores del mundo en su ramo. Desde el Santa Ana hasta la fragata Álvaro Bazán han transcurrido casi 2 siglos, pero hoy día volvemos a hacer en España barcos de los que podemos estar orgullosos y volvemos a poner la bandera pues prácticamente en todos los mares del mundo en este 2024, junto con las marinas de los países aliados. Los barcos españoles están en muchos lugares del mundo donde hace falta, donde el pueblo español quiere que estén. No es evidentemente la Real Armada que servía a Carlos III, hoy es la Armada que sirve al pueblo español. Y esa es la historia de vueltas, de caídas, pero vueltas otra vez al escenario internacional que yo quería contarles. Pero antes de terminar, que ya va siendo hora de que termine, pensarán ustedes, y tienen razón, antes de terminar, una última reflexión, que la Armada es una parte de España.
La historia de la Armada es la historia de España, la podía haber contado exactamente igual. La historia de España es también una historia de caídas y volver a levantarse hasta volver a recuperar lo que somos. A mí me gustaría pensar que la historia de España tampoco es una tragedia, sino que es una historia épica con un final feliz, como de la Armada, pero de ese final feliz, y eso es el mensaje que me gustaría dejar, de ese final feliz. Somos responsables los que estamos aquí, y los que están fuera, pero también los que estamos aquí, y es algo en lo que todos tenemos que trabajar. Estoy seguro de que ustedes lo harán. Y para terminar ya del todo, sí que me gustaría, para corresponder a las amables palabras que me ha dedicado Matías, el presidente de la Fundación Frax, un regalo para la asociación, que también es historia. Una breve historia militar de España que también he contribuido a escribir. Y como me he extendido un poco más de la cuenta, si quieren hacer preguntas, mejor de test. Pero bueno, si son breves también puedo contestarlas, intentar contestarlas de otra manera. Almirante, muchas gracias. No te marches. La conferencia yo creo que magnífica. No podía el almirante menos tiempo poner una historia de 8 siglos. La verdad es que ha sido espectacular. Muchas gracias. Bueno, yo decía antes que Juan, que el almirante Rodríguez Garat era un poco el padre de las jornadas, de la idea de hacer esto en Benidorm, estas jornadas sobre la mar. Pero el relevo se lo ha tomado una persona que es el representante de la Armada en la provincia de Alicante, el comandante naval Joaquín Vergara, que es ya el padre, él crea la idea y Joaquín es el que se la trabaja y ha hecho posible que estas conferencias, bueno, pues sean una realidad. Y entonces ya aprovecho para emplazarles para la próxima conferencia, que será el jueves 25 de abril, aquí mismo, en el aula de Cultura de la Fundación Mediterráneo, y que estará a cargo del capitán de navío Pedro Márquez de la Calleja, que es el comandante de la flotilla submarinos, bueno, jefe de la base y director de la escuela de submarinos, y que va a hablar ya de esta última etapa, porque va a hablar de la arma submarina en la actualidad, que yo creo que tiene una gran baza y una gran representación en ese submarino Cosme García, el S-81, que por lo visto es uno de los submarinos más modernos que hay en la actualidad en el mundo, ¿verdad, almirante? También es otra historia la del arma submarina de caídas y volverse a levantar, sí que es verdad. Bueno, y dicho eso, yo sé que a lo mejor me va a decir, es que yo también, pero yo no quiero terminar esta conferencia sin que pedirle a Tony, al alcalde, que nos diga algo, porque aunque esté reventado por la romería de la Santa Faz, pero no haremos como la Armada, levantarnos, pese a cualquier vicisitud. Son jornadas intensas, las que afortunadamente, pero igual que el almirante Juan Rodríguez Garat señalaba que el final tiene que ser feliz, pues yo no se me ocurre, no se me antoja ningún final más feliz en una jornada como la de hoy que haber podido vivir y compartir con todos ustedes esta conferencia magistral del almirante Juan Rodríguez Garat, que efectivamente Matías ha sintetizado 8 siglos de historia, no solo de la Armada, sino de la historia de España y de esa transversalidad que la Armada ha provocado, producido y jalonado de nuestra historia como país. A Juan Rodríguez Garat le he seguido cada vez que ha venido a Benidorm, que afortunadamente ha sido en varias ocasiones. En la última ocasión hablábamos de las utilidades de la Armada en el siglo XXI y ya podíamos comentar, o comentaba,
pues un conflicto que entonces no es que estuviera incipiente, pero estaba en sus primeros compases, que era la guerra de Ucrania, que desgraciadamente pues sigue ahí casi prácticamente ahora, 2 años después de aquella conferencia. Y siempre que tenemos la oportunidad de, gracias a la Fundación Frax, a Matías Pérez Such, de compartir jornadas sobre la mar, pues siempre hablamos también de la relación de nuestra ciudad con la mar. Es verdad que vamos cambiando con el paso del tiempo de protagonistas. Es verdad que el comandante naval, Joaquín Vergara, es un hijo adoptivo más de Benidorm a la hora de hablarlo. Hijo natural es el teniente de navío, Kiko Zaragoza, el almirante que también nos acompaña esta tarde, las autoridades, los representantes de la náutica y sobre todo los amantes de la mar, de la Armada y de Benidorm. Y un dato, porque nunca lo ponemos en valor cuando hablamos de la historia de Benidorm. Ha citado en la primera etapa, el almirante, ha citado a Roger de Llúria, un gran marino, y lo ha puesto además en el mapa y en la historia como uno de los 2 grandes. Bueno, pues no es curiosidad, pero nuestro fundador, poblacionalmente hablando, como Benidorm, el que nos otorgó la Carta Puebla, la Carta Paula en 1325, fue el almirante Bernat de Sarriá, que no se llevaba nada bien, ni política ni territorialmente, con Roger de Llúria, seguramente desde aquella campaña en Sicilia, en la que Roger de Llúria dirigía la Gran Armada, y el almirante Bernat de Sarriá tenía el cometido de dirigir el ejército que le apoyaba en aquella aventura. Y quizá, pues de aquellos polvos, los rodos del 1325, porque mientras Roger de Llúria dominaba la zona de Alcoy, de Cocentaina, de Calpe, de Altea, pues al almirante Bernat de Sarriá le dio por dotar de carta fundacional a Villajoyosa, 1300 si no recuerdo mal, y ha venido un 8 de mayo de 1325. Por lo tanto, más allá de nuestra larga relación con la mar y con la Armada, resulta que un almirante que al menos pudo acompañar en alguna aventura a Roger de Llúria, con buen tono, luego parece que la historia marca que le acompañó en otras, no del mismo tenor, pues dio por fundar esta ciudad de Benidorm, que tiene un enorme placer de contar siempre con la organización de la Fundación Frax, de la Fundación Museo Naval, de la Fundación Mediterránea, y la oportunidad de hacerlo a través de ese ayuntamiento para que podamos seguir viviendo experiencias tan felices como la conferencia que hoy, admirado almirante, nos has ofrecido. Muchísimas gracias. $20 por minuto.